Hoy básicamente lo que voy a tratar de hacer es una especie de diagnóstico de lo que es el complejo Esperanza 5, que es el complejo más representativo del departamento de Las Colonias. Que es, en su mayoría, el departamento de Las Colonias está compuesta por ese complejo. El complejo Esperanza 5, o la serie Esperanza, todo el mundo habla de la serie Esperanza, pero el complejo Esperanza 5, la serie Esperanza es el 40%. El resto está formado casi en partes iguales por una fase de la serie Esperanza, que la serie Esperanza es un asteroide típico. Los asteroides típicos son lo mejor que tenemos en el planeta, los mejores suelos son los asteroides típicos. Después le siguen los asteroides ácticos, que son estos. Ya es la otra pata importante del complejo Esperanza 5. En este caso es la serie Humboldt, es muy parecida. La única diferencia es que esta tiene un poco más de drenaje deficiente. Tiende más al encharcamiento y puede permanecer más tiempo anegado. Y creo que es sobre la que estamos parados acá. Porque estamos parados sobre esto. Y yo les voy a mostrar después, cuando entre la caricata, por qué digo eso. Antes de pasar a la siguiente, yo quiero detenerme en este punto, digamos. Este señor es el limo, es el talco que vuela, en los caminos rurales, es el limo, el culpable de que nuestro auto esté en sucio todo el tiempo. Yo estoy en San Cristóbal y este valor es más alto y vuela un poco más. Y es más seco, pero este valor es muy alto. Este es el análisis de suelo de este lote puntual. No sé si se alcanza a ver bien ahí, y quiero tener el valor de materia orgánica. 2,14 de materia orgánica es bajo. Es bajo para esta zona, es un valor bajo. Y es probable que buena parte de los suelos de esta zona no estén lejos de este valor. Con lo cual, eso, sumado a esto, que es la saturación de base baja, debido a las extracciones, estos campos tienen 150 años de uso de la agricultura. Es lógico que tengamos, sin aporte de calcio, una saturación de calcio en el suelo baja. Este, señor, es el calcio, y este son los que nos ayudan a estructurar el suelo, lo que hace a la estabilidad de la estructura del suelo de los agregados del suelo. Si tengo el limo alto y tengo estos dos bajos, aquel es el negativo, el limo, el que nos juega en contra, y estos dos son los que nos juegan a favor. Si tengo poco de los que juegan a favor y mucho de los que juegan en contra, perdí la elección. Y tenemos problemas de estructura. Ustedes me entienden. Lo otro que tiene bajo son dos valores que me quiero detener. Uno es el pH, que esperaría que sea peor, la verdad. Tiene 49 años de agricultura continua, según el propietario. Y está bastante bien para esa zona. Yo esperaría que incluso esté por debajo, porque de hecho hay análisis por debajo de estos valores en la zona. Debajo de 5,9, más de 5,8, 5,7, que es un valor bajo. Decía, el otro valor que no quiero dejar de resaltar es el 5. Este es un valor muy bajo, muy bajo. El umbral de respuesta económica, es decir, el punto sobre el cual esperamos respuesta al agregado de ese fertilizante es una ppm. Y este tiene el 20%, tiene 0,21. O sea, con lo cual es esperable que en este lote haya buena respuesta 5. Antes de pasar, quiero resaltar esto. Fíjense, hay varios de mis alumnos, de algunos colegas que cursamos juntos. Este valor no estaba en nuestras cabezas. Y tenemos 10 años de profesión. Los que tienen más ni se imaginaron que lo iban a ver. Yo les decía al grupo anterior, cuando la materia orgánica se cae de 3, arranca a titilar a cada tanto alguna lucecita en el tablero. Ven al auto, cada tanto prende, ¿qué será eso? No importa, ni de la bola. Al rato se empieza a prender, queda prendida, eso es 2,5. Y cuando nos caemos de 2, la luz se pone roja. Porque los problemas son serios. Y este está muy cerquita. Entonces, este señor, si yo tuviera que decir, con esa misma lógica, la luz está empezando a titilar. Interesen a mirarlo porque en cualquier momento se va a prender y va a quedar prendido. Y vamos a estar en umbrales de respuesta. No estamos muy lejos. Estaba hablando con los uruguayos recién. A ellos se sorprendían de ese valor. Ellos están por debajo y algunos no por arriba. Pero eso es muy común de fertilizar con potasio. Y la fertilización con potasio es constante. O sea, una vez que estoy deficiente para siempre. Y es cara. Si entren a mirar,
en un punto, esto no es barato. Esto no es este, señores, es igual de importante y de costoso que este, señor. Es el fósforo que ustedes todos lo conocen. Y si no mirar, porque la respuesta a este señor cuando nos caigamos en el umbral van a empezar a ser importantes. El pH, le decía, para mí tiene vital importancia en esto. En que los nutrientes que están en el suelo tienen un rango óptimo para estar disponibles. Por encima o por debajo, reaccionan con otros, se inmovilizan, muchas veces no están totalmente disponibles. Entonces, y el rango óptimo para todos los macronutrientes que son estos, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, sobre todo, está por encima de 6,5. Por debajo de 6, ya entramos en el rango donde la disponibilidad realmente cae bastante. Entonces es bastante probable que no estamos encontrando algunos nutrientes porque están inmovilizados. Nuestro pH está muy bajo. Cuando corrijamos algo de pH, puedan aparecer seguramente. Y la otra que no dejen de mirar es que podemos empezar a tener algunos líos de toxicidad. Porque estamos acercándonos demasiado al rango óptimo de los micronutrientes, que fácilmente se pasan de disponible, digamos, y la planta entra dentro del rango tóxico. Ahora, para cerrar arriba y me meto a la calicata, no quiero dejar de remarcar la importancia de lo que es tener una buena estructura. Y ahora van a ver por qué les digo esto, una buena estructura de agregados, buenos agregados estables arriba, que quiere decir que yo necesito un contenido de materia orgánica que sea muy cercano, por lo menos a 2,5, los cationes en sus rangos óptimos, el calcio tendría que estar por encima de 60-65 idealmente, y acá está debajo del 50%, así. Entonces yo empiezo a perder estructura. Si yo pierdo estructura, pierdo ingreso de agua y aire también. Acá no está, pero el aire es igual de importante. Piensen que estamos hablando de seres vivos, tanto las plantas como los microorganismos, y necesitan las dos cosas. Si yo tengo menos entrada de agua, tengo mayor escurrimiento y menor encharcamiento, mayor encharcamiento. ¿Qué es lo que vemos del 2015-2016 hacia acá en todo este barrio? Empezamos a tener encharcamiento, mayor escurrimiento de agua que no sabemos dónde poner, básicamente en toda esta zona. Y si no entra, no tengo agua para almacenar. Y si tengo menos agua, tengo mayor resistencia también. Eso para cerrar esto, que es la parte, eso es lo que vemos de la parte química. Ahora vamos a ver, si se corren hacia la calicata, qué vemos de la parte física. Lo voy a dividir en dos partes. Primero voy a hablar de la parte, lo que llamamos técnicamente subsuperficial, que es nuestro bendito horizonte B textural, o la parte gredosa del suelo, para hablar en criollo. El tipo de estructura que me encontré acá, francamente, no la he pensado en nada. Porque esto, cuando estudiamos agronomía, y lo que está en esto que está acá, las estructuras prismáticas, ¿en qué tipo de suelo teóricamente las íbamos a encontrar? De clase 5 para arriba, 6. Y acá esto es 1,12. Miren los prismas. Se los voy a pasar para que intenten apretar esto. Pero son de libro. Voy a romper el cuchillo. Fíjense, pásenlo por favor, la dureza que tiene. Y debajo de eso yo esperaba encontrar esto. Esta es la estructura que yo esperaría encontrar en este tipo de suelo. ¿Qué me dice esto? Que esto no es un arqueotípico. O estoy en la fase, o para mí, como creo, que no es mi especialidad, pero creo que estamos en el áquico. Porque esto tiene estructura. La diferencia entre el áquico y el arqueotípico es que el áquico tiene una transición entre el A y el B que se parece más al B. Es un BA, digamos, tiene combinatoria de los dos, el típico. Y el áquico tiene un BE, esta transición se empieza a parecer un E. Y si se empieza a parecer un E, todo lo que le falta acá está acá. Y esa es la explicación de por qué tenemos esos climas en esta zona. Ahora, ¿qué hacemos para solucionar esto? Nada. Esto es caracterización. Punto. Se terminó. No hay nada para hacer. Nada, ni mecánico, ni biológico. Nada para hacer acá. De acá para abajo, para lo que es producción, no hay nada para hacer. Salvo que quieran hacer dren topo. Ahí sí entran acá. Si no, ustedes van a trabajar siempre de acá para arriba. Entonces, ahora, sí. ¿Se ven raíces ahí?
Las raíces pasan, y de hecho las raíces de todos los cultivos en estos suelos clase 1 o 2, independientemente de la restricción que tenga, llegan hasta cerca de los 2 metros. Lo que no quiere decir que sean ni abundantes, ni realmente puedan. Las raíces no lo penetran, lo que hacen, entran entre las grietas. Si uno mira, están siempre en esta pared, ven que tiene una, parece como una, son raíces, nunca le ingresan las raíces dentro del agregado, lo bordean. Hacen lo mismo que las estructuras que les voy a mostrar ahora, que son las compactaciones. Las raíces lo bordean, no tienen capacidad de penetrar. Entonces, y eso limita, porque la raíz debiera venir sin dificultad, pasar, no, entonces tiene que esquivar, y eso es gasto de energía, costo para la planta. ¿Y en húmedo tampoco? En húmedo tampoco. No. Si hay alguna que otra puede pasar, esto es biología, no hay nada absoluto. Pero en húmedo, lo que sí, las estructuras que se rompen más fácil en húmedo son las que les voy a mostrar ahora. Esas, por lo fuerte que son muy difíciles. Y tienen un efecto de contracción y de expansión que hace que tengan esa forma. Cuando se humedecen se expanden, se secan rápidamente y generan grietas. Las raíces se meten entre las grietas. Es lo más fácil que hace. Ahora, como dije que no había nada para hacer ahí, vamos a la parte donde hay algo para hacer. Una cosa más, antes del... Este horizonte, que son estos 10 centímetros, tampoco lo toquen. Que es el BE, la transición esa, en este ambiente, traten de que no suba para acá. Con ninguna labor. Digamos, si van a hacer una labor, que quede donde está, que se mueva lo menos posible. Porque este, lo que tiene que está lavado, tiene mucho menos nutrientes, si lo ponen acá arriba, ¿entendés? Lo que va a hacer es un efecto de dilución del resto. Ese no se toca. Entonces, por encima de ese, tenemos 4 estructuras diferentes. Esta es la que todos queremos, la migajosa. ¿Ven? Fantástica. De esta quisiera 1 metro, pero bueno, hay 5 centímetros, 3 centímetros. No hay más que eso. Pero bueno, es lo que hay. Debajo de esa está la más común de toda la zona agrícola. Yo diría que esta estructura es la que yo agarro la pala y lo primero que espero ver es porque siempre está. Que son las estructuras laminares o en forma de láminas. El suelo tiene los poros, debería tenerlo en sentido vertical. Las estructuras laminares lo tienen en forma horizontal y cada tanto se van rompiendo y generan un agrietamiento en sentido horizontal, pero no continuo. Que esa es la gran diferencia con el resto. No es que no existen poros horizontales, no son continuos. ¿Y esto qué hace? Dificulta el ingreso de entrada de agua y de oxígeno. Digamos, porque el agua, imagínense que el agua tendría que hacer este movimiento. Para ingresar a esa, se va para allá, viene para acá, vuelve, y después en un rato pasa. Y está debajo, acá está lo que esperaría encontrar. Esto tendría que estar acá. Y no está ahí, está debajo. Pero no es nada. Debajo de este que está divino, fíjense el cambio de color, ¿lo notan? De esto a este. Este señor se seca más rápido porque es una estructura masiva, dura, que tiene poco poro y no tiene conexión con este. Fíjense la diferencia. Hay que meterlo fuerte. Voy a romper mi abajo ahí. Claramente. Y este señor es lo que típicamente lo que llamamos famoso piso de arado de acá probablemente. Porque está en toda la línea. Y está a la profundidad, está un poco más profundo de lo que yo lo esperaría encontrar. Bueno, ayer cuando vine a ver esto le pregunté, justo vino el dueño, y le pregunté si había hecho alguna labor profunda. Y además de contarme que hace 5 años le habían tenido que pasar por algún motivo, seguramente de fuerza mayor, el disco, el arado de reja. Con lo cual, fíjense, 5 años. Y miren la estructura que tenemos, se elaboró con arado. No fue una labor superficial. Entonces, esto probablemente elaboró de acá para allá. Y cuando pasó el cincel en su momento, hace unos años, anterior a eso, elaboró de ahí para arriba. Porque hasta dónde la profundidad ahí, hasta que le daba el tractor. Si lo clavaba más, se quedaba el tractor parado. ¿Entiendes? O sea, probablemente algo estaba mal. O estaba demasiado seco, o tenía poca potencia. Entonces, le quedó esta maceta ahí que le hace de piso hoy. Entonces, esto hay que corregirlo. Y se corrige con un implemento de labor vertical de los descompactadores del tipo que quieran, pero que trabaje de acá para arriba, y el punto de labor efectiva, porque eso es
quieren en general timones y hacen y rompen, digamos, como en B, el timón rompe en este sentido. El punto de labor efectiva es donde se cruzan las dos B. Entonces, eso tiene que estar debajo de este punto. Si yo tengo este que quiero mover poco, tiene que tener poco ángulo de ataque de frente y van a tener que estar cerca las púas. Porque no me puedo ir más hondo que él, no puedo rascar la cabeza de este punto, no me puedo pasar nunca en profundidad. Pues este tiene que quedar ahí donde está. Este es muy pesado para laborear, no tiene ningún sentido invertir nada. De ahí para arriba. Entonces, pero una vez que lo rompí, que se lo dije al resto del grupo, ustedes, además de romper eso, tienen que romper la inercia que los trajo hasta este punto. Probablemente este no lo vuelvan a hacer más, porque no vayan a pasar al lado. Pero este, se lo garantizo que en 5 años o menos lo van a tener igual. Entonces, si yo no quiero tener que este es muy negativo. Este también, pero este, por la posición en la que está, piense que todos decimos, no infiltra. No, mentira, infiltra. Porque es un fenómeno de superficie, digamos. Una vez que entró, técnicamente está dentro del suelo. Lo que hace es que no tiene conductividad. La conductividad dentro del suelo es lo que hay que cambiar. El agua entra, satura los primeros centímetros y se queda ahí. Y su cultivo tiene ese pálido, amarillento, le falta, se mueren por anoxia muchas veces. Porque no terminan en la conductividad, es mala. Para mejorar la conductividad hay que romper los dos. Si los rompí, inmediatamente detrás tengo que buscar estabilizar eso, sí o sí, porque si no voy a terminar en el mismo punto. O sea, raíces y más raíces. ¿Cuáles? Gramínea, preferentemente. Mucho cultivo, mucha raíz viva. Nosotros tenemos que revertir ese 2.14. Ese 2.14 tiene que ser nuestro piso. Nosotros tenemos que estar arriba de los 2.5 del objetivo. En algún momento hay que llegar. Porque si caemos debajo de 2, con 60 y pico por ciento, casi 70 de limo, y esto vamos a romper, y al año y medio lo vamos a tener nuevo. Cada vez lo vamos a hacer más seguido. Entonces, ¿cómo se soluciona? Con muchas raíces vivas del tipo que fuera. ¿Me preguntan con qué? Cultivo, cuando está muriendo ese cultivo, meto otro cultivo de servicio, otro cultivo, o la maleza. ¿Entienden? Las malezas se pueden usar perfectamente como fuente de exudado. Los microorganismos del suelo viven de los exudados que generan y de las raíces verdes. Entonces, obviamente que no voy a dejar que se tape de maleza, porque después no voy a poder controlar. Pero no necesito matarla en cotiledón. Salvo alguna situación puntual. Pero no la descarten. Entonces, lo que tenemos que salir es del manejo ese que decimos, no, el lote tiene que estar limpio. ¿Por qué tiene que estar limpio? Si nos sobra agua por todos lados, no sabemos qué hacer con el agua. Entonces, una cosa es que cuando falte y otra cosa es cuando sobra. Entonces, yo no digo que nos volvamos talibanes y de pronto no podamos producir porque no tenemos agua. Pero cuando está el agua, aprovechemos el agua para meter lo que el suelo necesita. El suelo necesita vida, más y más vida. Eso es lo que le falta. Todo lo que está desde acá hasta acá, todos los microorganismos que están acá, sostienen toda la vida que nosotros vemos a la vuelta. Todo lo que nosotros vemos, la vida que llevamos, está sostenida por esto. Entonces, ojo, acá está lo importante. Entonces, lamentablemente, pocos conocemos, yo soy uno de esos, de lo que es la vida, digamos. Lamentablemente, como no se ve, son microorganismos que están debajo del suelo. Nuestros suelos eran muy ricos, porque los uruguayos que estaban hace un rato me dijeron, sí, yo esperaba ver algo mejor. Yo también esperaba ver algo mejor, no esperaba encontrarme prima, pero ya los tenemos. Entonces, claramente, tenemos que revertir esa situación. O sea, romper esto, pierdo, sí, pero después, raíz, viva, todas las que podamos. No sé si hay alguna duda. No, eso de base, ni hablemos. Lo que dije allá primero, ¿no? Calcio, corrijamos eso, porque con los otros solos, magia, no aparece el calcio de la nada. O sea, lo que falta, y lo que vimos allá, va junto con esto, inevitable. Digamos, un todo. ¿No? Muchas veces, por eso también los suelos nuestros terminan en el punto en el que están. Uno tiende a hacer enfoques parciales, ¿viste? Bueno, ataco, me falta fósforo, me falta nitrógeno, y me va faltando el resto de las cosas después. Bueno, ya estamos en un punto en el que no nos podemos seguir. Mirá, no podemos seguir haciendo el sota, mira para otro lado. Ahora hay que ponerse los pantalones largos y acomodar lo que podamos. No sé cómo estamos con los tiempos, con las dudas. Si no te paso, Santiago, la posta. Cuando hablamos acá de la cuenca lechera, la idea fue un poco del dar de Frank, es hacer
enfoque e importancia en lo que es maíz silo. Y en cuanto a fertilidad, lo que hicimos fue una comparación en dosis creciente de nitrógeno. Si venían caminando para acá, a la derecha, o sea, a sus espaldas, vieron dosis creciente de nitrógeno en un maíz silero, que es el 4360, y de este lado, que lo van a ver si no lo vieron cuando estaban viniendo a la vuelta, sobre la derecha Gastón se lo va a indicar, es dosis crecientes, o sea, van a ser decrecientes de acá hacia allá, de un híbrido granífero. ¿La idea cuál es? A mediados del año sacar algunos comunicados donde le vamos a hacer la comparativa de picar un híbrido silero por excelencia, mejorado para eso, versus un híbrido granífero que obviamente su destino principal fue grano, pero lo destinamos a silo, y ver cuáles son las implicancias y las consideraciones de por qué un híbrido silero tendría ventajas respecto a un híbrido granífero. Bueno, acá tienen todos en la bolsita la regla del silaje ideal, por así decirlo. Dentro de una de estas reglas o pautas está la fertilización. Por eso, un poco la empresa viene con una línea de investigación en fertilidad para silaje y en fertilidad para grano. Acá tomamos un poco la posta de lo que es el nitrógeno y les voy a hablar un poco de los ensayos que se hacen a nivel experimental, que lo que hacemos es traducirlos a regionales, como en este caso el DAR de Frank, para poder extrapolar los datos a la zona y a la problemática de cada localidad. Básicamente los ensayos de fertilidad de la empresa se basan en lo que es nitrógeno, dosis crecientes de nitrógeno. En este caso tenemos 0, 160, las ven ahí, 260, 390 y 520. El nitrógeno inicial para este lote fue 50 kilos de N en forma de nitratos, o sea, lo que estimamos con el resultado del análisis que tenía Ramiro, más una incorporación de urea y fosfato diamónico que aproximadamente redondeaban los 100 kilos. O sea que inicial, redondeando 100 kilos. 50 de suelo más 50 de nitrógeno aportado por fertilizante al arranque. Acá les comento básicamente resultados de ensayos hechos por la empresa en la localidad de Zavalla, donde ven cómo a medida que aumenta la dosis de nitrógeno nos tiene un impacto sobre la calidad del silo. Cuando hablamos de calidad, ya seguramente se lo fueron mencionando, hablamos de porcentaje de almidón, FDN y FDA. Cuando hablamos de almidón, ¿por qué es importante? Porque es el que nos aporta el 65% de la energía del silo. Y a su vez, al ser el 90% degradable, va a ser un producto y además de aportar energía, aportar digestibilidad al silo. Cuando hablamos de FDA, estamos hablando del grado de lignificación que tiene la planta, o sea, el contenido de lignina. Y eso nos va a estar dando una idea de la digestibilidad, o sea que la FDA nos va a impactar sobre la digestibilidad principalmente. Y cuando hablamos de FDN, estamos hablando de un estimador de fibra que principalmente el impacto que tiene sobre el silaje es regularnos el consumo, que es lo que buscamos, tener un mayor consumo. O sea, tener un silo de calidad significa tener altos contenidos de almidón e intentar bajar los contenidos de FDA y FDN. Cuando vemos cómo se comporta en función al nitrógeno, que es la cuestión de esta parada, vemos que a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno, aumenta el almidón y disminuyen estos dos parámetros de fibra. Por lo tanto, si aumentamos la calidad, pretendemos ser más eficientes. ¿Qué es eficiencia? Son los kilogramos de leche por kilogramo de materia seca consumida. En la reglita van a ver, la importancia es hablar de materia seca digestible, que es la materia seca que realmente se va a traducir en kilogramos de carne o en litros de leche. O sea, la materia seca que no va a ser perdida en heces, en resto de la vaca, sino que va a ser usada para traducirla en leche en este caso. Acá también, para introducirlos un poco en los ensayos que veníamos haciendo, vemos cómo al aumentar el nitrógeno, son los distintos puntos, aumentamos la eficiencia, o sea, nos corremos hacia la derecha en el eje X. Y vemos cómo eso se traduce, o sea, más nitrógeno, más eficiencia, se traduce en mayor productividad. 2. Acá estamos, les puse acá arriba, resultados Silo Frank. Cuando hablamos de los resultados de este ensayo, vemos cómo aumentar la oferta de nitrógeno disponible, o sea, el N que estaba en el suelo más el N del fertilizante, nos aumentó el contenido de materia verde o el rendimiento en materia verde por hectárea. Además, nos aumentó la calidad
¿Por qué? Porque nos disminuyó el contenido de FDA, lo van a ver acá. FDA, digestibilidad, acuérdenselo. FDN, consumo. O sea, bajó la FDN, aumenta el consumo. Y nos aumenta el contenido de almidón a mayor contenido N, o sea, mayor energía. Vemos el mismo gráfico para esta localidad. Aumenta el nitrógeno, nos aumenta la eficiencia, por lo tanto esto se traduce en un mayor contenido de kilogramos de leche por hectárea. Si vamos a ver el impacto directo de fertilizar en la productividad por hectárea, lo vamos a ver en este gráfico. A medida que aumentamos el nitrógeno disponible, o sea, le estamos ofertando mayor contenido de N al maíz, vemos cómo se traduce en un aumento en la productividad. Que si le ajustamos una recta, y estimamos una pendiente, que es una pendiente, a medida que aumentamos 1 kilo de oferta de nitrógeno para el maíz, ¿cuánto se aumenta la productividad? En este caso nos da un valor de 39 kilos de leche por hectárea al aumentarle 1 kilo de N disponible. O sea que el impacto de fertilizar es altamente positivo, 1 a 40. Si acá les hice un análisis económico bastante básico, donde ven cómo a medida que aumentamos la fertilización, nos aumentan obviamente los costos de fertilizante, pero nos aumenta la producción. Si a esa producción la multiplicamos por un valor en litros de leche, no sé si hay alguien de acá de la zona que me pueda decir un valor promedio de litro de leche por 27. 17. ¿Precio de litro de leche me dijiste? Yo te estoy hablando en dólares, más o menos serían 0,25, 27. Bueno, yo acá lo calculé con 0,25 dólares por litro. O sea, si multiplicamos la producción por ese dólar por litro por kilo y lo expresamos en dólares, el valor bruto de producción, vemos cómo va aumentando. Y si a eso le queremos calcular la respuesta o el dólar extra por fertilizar, ¿de dónde saldría? De la diferencia entre los tratamientos fertilizados respecto a los tratamientos sin fertilizar. Por ejemplo, 130 litros de WAN nos da un valor de producción bruto de 6.500 dólares. Si le restamos el tratamiento sin fertilizar, tenemos una diferencia aproximada de 700 dólares entre fertilizado versus sin fertilizar. Si a eso le restamos el costo de la aplicación, o sea, los litros de WAN más la aplicación, que en este caso usé 7 dólares más o menos por aplicación, nos da los dólares extra por hectárea por fertilizar. Vemos cómo a medida que vamos aumentando la fertilidad, aumenta los dólares extra por hectárea. Es algo lógico y vemos cómo se traduce la inversión de fertilizar en los kilogramos por hectárea. Algo que creo que está bueno mostrarlo y más que nada la pendiente de ver cómo kilogramos de N disponible para el cultivo más litros de leche por hectárea. Si bien el DAR es netamente de silo y solamente presentamos los híbridos de grano, al analizar los datos me pareció interesante mostrarles un poco cómo se comportan también nuestros materiales en función a la fertilidad. Y bueno, acá les muestro para el híbrido que van a ver a la derecha, que es el 3916, cómo a medida que aumentamos el N disponible va aumentando el rendimiento. Que vean acá estas 3 letras iguales, nos está diciendo que el rendimiento se empezó a planchar, o sea que estaríamos llegando a un techo de rendimiento para esta zona y con este nivel de N. ¿Qué nos está diciendo esto? Si nos vamos acá, dosis de nitrógeno, obviamente el costo al aumentar la dosis va a ir aumentando. El rendimiento va copiando esa disponibilidad de N y la respuesta, que como les expliqué hoy es la diferencia entre los fertilizados sin fertilizar, se va traduciendo en kilos. Vemos por ejemplo para 130 como pasando sin N a 130 litros de WAN tenemos una respuesta de 2.000 kilos. 4.200 si nos vamos a 390, 4.300 si nos vamos a 520. Ahora, vemos como de 390 a 520, de 390 de dosis a 520, el impacto en la respuesta fue muy baja. ¿Qué nos está diciendo esto? Que estamos siendo menos eficientes. O sea, que estamos cayendo en esta parte de la curva. No siempre aumentar N implica que vamos a tener mayor rendimiento, sino hay que ver dónde es el punto de quiebre de esta curva, hasta dónde fertilizamos nuestro maíz. Si nos vamos a
ponerle números económicos, o sea, estas 2,2 toneladas de maíz por un precio de maíz, que acá no fui conservador, le puse un poquito más de lo que está, por $150 menos la dosis de aplicación, nos da la ganancia extra por fertilizar. Y este planchado en respuesta es lo que se ve acá, cómo pasar de una dosis de 260 a una dosis de 390, ya los dólares extra se van planchando, e incluso cuando nos vamos a 520 no se traduce en un beneficio económico respecto a la dosis anterior. Ven cómo este impacto de gastar $225, la planta no fue eficiente en traducirnos en una respuesta mayor por kilogramo de N aplicado. ¿Qué es lo que les muestro acá? Si hacemos la respuesta, los kilos extra fertilizados versus sin fertilizar, dividido los kilos de N aplicados en forma de WAN, se lo hice solo con el WAN porque todos tenían la misma urea, todos los tratamientos tenían la misma urea a la siembra. Vemos cómo a medida que aumentamos el fertilizante, la eficiencia de ese uso de fertilizante va a ir disminuyendo. Cuando hablamos de eficiencia de uso de fertilizante, hablamos de kilos de grano por kilos de N aplicado. Vemos cómo a medida que aumentamos la dosis, nos va cayendo la eficiencia, que es algo lógico porque estamos aumentando el valor de este divisor. O sea, lo que divide acá es mayor. Entonces vemos cómo para una dosis de 130 la eficiencia es de 41 kilos versus esta eficiencia que cae en los 590, y esto es lo que impacta, caída en eficiencia es lo que no impacta en el resultado económico. Por lo tanto, para esta situación de este ensayo, ¿hasta dónde fertilizaríamos? Yo creo que nos quedaríamos entre 260 y 390, sería lo ideal. Ahora, ¿cómo les vendo que usemos fertilizante? 1 kilogramo de nitrógeno cuesta entre 7 y 10 kilos más o menos de maíz. Si estamos hablando de una eficiencia promedio, o sea, kilos de grano por kilos de N, de 30 kilos, o sea, nuestra eficiencia es 30. 10 kilos usamos para pagar el fertilizante. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tenemos en promedio 20 kilos de grano extra para traducirlo en dólares que van a ir al bolsillo. Por lo tanto, lo que les remarco acá es que fertilizar, en el caso de lo que es nitrógeno, siempre es una buena inversión. No tengan miedo en fertilizar con nitrógeno porque la eficiencia del nutriente va a pagar la aplicación. O sea que creo que es algo que la fertilización con nitrógeno es algo de base, no hay que escatimar con eso, siempre se va a pagar. Para redondear lo que es fertilidad, fertilización de base con N y fertilización de base con fósforo. Creo que es algo que no se discute. Después podemos empezar a jugar un poco con el resto de los nutrientes. Hoy Ramiro les mostró un poco la deficiencia de zinc. De nada sirve ponernos a trabajar con micronutrientes y demás si no tenemos cubierto el requerimiento de N y de P del maíz. Otra cosa a tener en cuenta en fertilidad para esta zona que considero importante remarcar es en cuanto al azufre. Vimos que tenemos bajo contenido de materia orgánica, por lo tanto hay una alta probabilidad de respuesta a azufre siempre y cuando nuestro maíz no esté pescando azufre de napa. Obviamente, si estamos regando en algunos planteos productivos de punta, también muchas veces el agua que usamos de napa nos está cumpliendo con el requerimiento de azufre del cultivo. No sé si tiene alguna duda. ¿Quedó claro? ¿Vamos? Bien, si no hay... Otra consideración, como para cerrar, los niveles de nutrientes han ido bajando bastante. Lo remarcó Ramiro hoy al inicio. Creo que lo importante de eso es ver cómo los nutrientes nos los estamos llevando en el camión. ¿Qué quiero decir con eso? 10.000 kilos de maíz se llevan 25 kilos de P. Si no los incorporamos al sistema de vuelta, lo vamos a estar bajando. Eso explica cómo han ido cayendo los niveles de P, de zinc, de potasio. O sea, creo que si pensamos en una agricultura a largo plazo es totalmente necesario reponer los nutrientes. No quedarnos con el fertilizante que va a ese cultivo, sino pensar en el sistema. Y además tener esa consideración mucho más, hacer énfasis en lo que es más que nada si esta zona es hilera,
piensen que cuando nos hablamos de silaje, nos estamos llevando la planta entera, no solamente nos estamos llevando de grano. Así que nada, empiecen a reponer un poco los nutrientes si quieren ser sustentables en el tiempo.